¿Cómo deberías elegir tú a tus maestros? ¿Cómo saber si esa persona a la que estás escuchando y a la que tantas personas escuchan es un buen maestro para ti y es una persona de la que deberías tomar consejo? En este vídeo voy a compartir contigo lo que son para mí las claves para elegir a un buen maestro, para identificar a qué persona escuchar, de qué persona aprender, y esto sin duda que va a marcar tu futuro así como lo hizo conmigo. Dejé de escuchar voces incorrectas, es decir, voces de personas que no tenían resultados, no tenían la vida que yo quería, no tenían la ambición que yo quería, no se sentían tan plenos como a mí me habría gustado sentirme. Y empecé a escuchar las voces correctas, voces de mentores, voces de maestros, y en este vídeo voy a compartir contigo las 6 claves, los 6 preceptos para elegir de forma adecuada a un maestro. Y bueno, cuando yo era joven, al igual que probablemente tú, empecé a escuchar las voces de mis profesores, educadores, de mis padres, etc. Y sobre todo de mis amigos más cercanos. Entonces, en ese sentido, mi entorno más cercano siempre me estuvo influyendo, al igual que es probable que así lo haga el tuyo. Cuando uno se está iniciando en todo lo que es el mundo del desarrollo personal, hay tanta información, sobre todo en internet, sobre todo te dicen cosas diferentes, tanto tus padres como amigos, como profesores y demás, que uno no sabe a quién escuchar. Y ahí te entiendo porque yo también fui esa persona. Entonces llegó un punto en el que uno de mis mentores, uno de mis maestros, los primeros maestros que yo tuve, me dijo que mi entorno me estaba influenciando y que era muy importante entender que a quien escuches es en quien te conviertes. En ese momento empecé a pensar en esto, empecé a identificar qué voces yo quería escuchar y empecé a investigar y sobre todo elegir qué información yo quería meter en mi cabeza. Entonces te hablo de que fue una transición de que yo estaba estudiando en el sistema educativo convencional, yo iba a la universidad, hasta ese momento yo no tenía contacto apenas con el mundo del desarrollo personal, fue que lo descubrí a través de las redes sociales y a través de ver personas que yo encontré respuestas en ellas a través de preguntas que yo me hacía, porque si bien el sistema educativo convencional te enseña de una forma muy adecuada lo que son materias comunes, como yo que sé, lengua, matemáticas, historia. Si pasas a la universidad, pues aprendes algo mucho más específico, información mucho más específica. Pero la realidad es que a mí nadie me había enseñado a vivir, nadie me había enseñado cómo operar en mi día a día, nadie me había enseñado, por ejemplo, cómo nutrir mis relaciones, cómo generar dinero, cómo mantener dinero, cómo desarrollar mi propio proyecto de negocios, cómo conectar con mi pasión, y estas eran preguntas realmente importantes para mí, porque yo sabía que no había venido a esta vida a vivir una vida más, yo quería una vida significativa, yo quería experimentar una buena vida. Entonces, después de mucho tiempo eligiendo maestros, eligiendo a los mejores en diferentes áreas, he aprendido de los mejores en salud, en relaciones, en negocios digitales, en dinero, he aprendido de los mejores, he leído muchos libros de muchos referentes, me he formado, he hecho un montón de cursos, he invertido muchísimo dinero, mucho más del que probablemente te puedas imaginar en mentores, y quiero compartir contigo las que son las 6 claves, los 6 preceptos que comparto en mi libro Activa el modo guerrero para elegir un buen maestro. Nos vamos a la página 384 y aquí tenemos 6 claves que nosotros podemos utilizar para elegir de forma adecuada un buen maestro. La primera de ellas dice así: un buen maestro es la voz de la experiencia y de la consciencia, no un mero procesador de información. Aquel que ha vivido o ha desarrollado la cualidad de la consciencia, sabiendo valorar las implicaciones de esta enseñanza, conviene ser escuchado. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando hace poco estuve en un hospital y le pregunté a un enfermero que oye, las habitaciones, no sé qué nombre tenían, habitaciones de acceso limitado, no sé qué, y automáticamente me respondió: sí, tienes que ponerte una bata al entrar y mascarilla y no sé qué. Entonces mi pregunta no era esa, mi pregunta era: oye, ¿dónde están las habitaciones? ¿Me podrías indicar? Y sin embargo él, como un autómata, me respondió, porque eso era lo que le habían enseñado, era A, B, habitaciones de acceso restringido, bata y mascarilla. Es como un mero procesador de información. A esto me refiero con este concepto. Y es que si bien la universidad o la enseñanza secundaria, por supuesto que proporcionan muy buena información, y al final es un conjunto de datos organizados que una persona, cualquier persona de hecho, con un mínimo de educación puede llegar a adquirir, ¿no? Entonces,
La diferencia entre un buen maestro y un mero procesador de información, que es este primer precepto, es que un buen maestro cuestiona. Un buen maestro es la voz de la experiencia y la voz de la consciencia, no únicamente procesa una serie de datos y de información y te los repite. Entonces, aunque a muchos no les guste, la cruda realidad es que muchos profesores, por ejemplo, de universidad, no son la persona más adecuada a la que tú debes escuchar. Te pongo un ejemplo. ¿Crees que el profesor de marketing de la universidad, con un plan de estudios que fue diseñado hace 20, 30 años, está puesto al día con lo último en tendencias de marketing digital, embudos de venta, implementación de inteligencia artificial en procesos de venta, chatbots, agentes? No está puesto al día. Por lo tanto, no es por ejemplo, para mí es una de las carreras más absurdas que una persona puede estudiar en la universidad, marketing, porque es algo tan cambiante y si bien te enseña las bases, eso es lo único que creo que puede ser valioso de esa carrera, la realidad es que el plan de estudio está totalmente desfasado. De igual forma, por ejemplo, escuchar a un profesor de comunicación, si no ha impactado al mundo con su mensaje, si no está presente, por ejemplo, en redes sociales, que es el lugar por excelencia en el que tú puedes comunicar, al igual que estoy haciendo yo. Si no está en redes sociales, no está impactando al mundo con su mensaje, no ha impartido conferencias, no ha ayudado a personas a comunicar mejor. Uno puede entender muy bien las bases, pero si uno no es el ejemplo, no es la viva imagen de lo que enseña, no es la persona más adecuada a la que escuchar. De igual forma, y estos son verdades que las personas no quieren escuchar. El sistema médico, yo he visto médicos que están muy gordos, que están poniendo en peligro su salud cardiovascular y sin embargo dan consejos de salud a personas como yo que estamos sanas y que probablemente nos cuidamos mucho más que ese tipo de médicos. Uno debe aprender que muchas veces lo socialmente aceptado de las convenciones sociales no es lo mejor, ni para aprender ni para nada. Bueno, pasando al segundo de los preceptos, un buen maestro es primero un buen aprendiz. Escucha antes de hablar, incluso a los que parecían estar a un nivel inferior. Un buen maestro es primero un buen aprendiz. Yo recuerdo que cuando empecé a hablar de esto en redes sociales, hubo una persona, en una publicación de forma demasiado atrevida que uno no debe escuchar las opiniones de una persona que no está en el lugar que quiere estar. Y una persona muy inteligente me respondió: yo una vez recibí un consejo de un mendigo y fue un consejo que me sirvió. Efectivamente, es que uno, además de que debe tener la taza vacía, debe tener la mente abierta para escuchar a cualquier tipo de persona. Volviendo un poco a lo que hemos dicho al principio, ese mendigo probablemente está en el lugar que tú quieres estar en un sentido, en cierto sentido, en cierta área. En este caso puede ser la espiritual, porque una persona, un mendigo, por ejemplo, ese no necesitar, ese desapego de lo material, es una buena lección que personas que viven ancladas al materialismo podrían y deberían aprender. Entonces, en ese sentido, ser un buen aprendiz supone entender que cualquier persona, sea la persona que sea, tiene algo para enseñarte. Cualquier persona es mejor que tú en algo. Y eso es algo que debes entender y debes abrir muy bien la mente, como decía Einstein. Una mente es como un paracaídas, solo funciona bien si se abre. Por lo tanto, un buen maestro es antes un buen aprendiz. La persona que desde su ego te enseña y que no tienes tú nada que enseñarle a él. Te hablo de profesores. Yo he tenido profesores que un ego exacerbado creían que todo lo sabían y que tenían la verdad absoluta. Ten mucho cuidado con este tipo de maestros, porque si no tienen la humildad como para escuchar lo que tienes tú para decirles, ese mismo patrón de conducta y de comportamiento lo extrapolan en su día a día. No aprenden nuevas cosas, creen que todo lo saben y por lo tanto no están actualizados y por supuesto no son una buena fuente de información y de conocimiento. El tercero de los preceptos. Un buen maestro encarna las enseñanzas que predica. La congruencia entre lo que piensa, dice y hace es quizá la cualidad más importante de un buen maestro. Fíjate en lo que hace, no en lo que dice. Ello te dará la respuesta que buscas. Las personas no muestran quiénes son por lo que dicen, sino por lo que hacen. Fíjate en esa congruencia entre lo que una persona, entre lo que una persona piensa, dice y finalmente hace. Esa congruencia, que haya armonía entre esos tres elementos, te va a decir a ti si esa persona es de fiar, si puedes confiar en ella o no. Porque una persona incongruente que dice mucho pero hace poco, o piensa demasiado pero no hace nada, son personas que al final pues tienen mucho recorrido todavía por delante en
en su desarrollo personal, y hasta que uno pone en armonía esos tres elementos, no te digo que sea fácil, no te digo que yo sea perfecto en ese sentido, simplemente te digo que prestes atención en la congruencia entre lo que una persona piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. Que haya armonía entre esos tres elementos es fundamental para identificar un buen maestro. El cuarto de los elementos dice así: la virtud de un buen maestro no se mide por sus resultados, sino por la capacidad de producir resultados en sus alumnos. Es importante que identifiques que primen tus resultados como alumno sobre su beneficio propio. Este cuarto precepto es fundamental porque nos habla de liderazgo. El liderazgo es la capacidad que tú tienes, en primer lugar, de autodominarte, de dominarte a ti mismo, y en segundo lugar, de hacer que otros se dominen a sí mismos, no de dominar a otros. Eso es poder, y eso no es una característica esencialmente de un líder. Un líder, de acuerdo a una de las leyes de Maxwell, el liderazgo se mide por la capacidad de hacer que otros sean líderes. Y un buen maestro sin duda debe ser un buen líder, debe preocuparse por tus resultados antes que por su beneficio personal. Yo he dejado a algunos mentores que por desgracia no tenían bien integrado lo que es esta cualidad, y he visto que primaba sobre ellos su beneficio propio antes que mi propio bienestar, es decir, o antes que mis propios resultados. Y esto es algo que probablemente te pueda ocurrir, así que tienes que prestar mucha atención, tener mucho cuidado y asegurarte antes de, por ejemplo, realizar una gran inversión en un mentor, que ese mentor, ese maestro, tenga esta cualidad, que primen tus resultados frente a su beneficio personal, porque si no, pues estamos hablando de una persona egoísta que obviamente no te merece la pena ni te beneficia en nada tener cerca. El quinto de los preceptos dice así: un buen maestro es un buen líder. Como hemos dicho, se hará responsable de tu aprendizaje siempre que tú muestres predisposición y humildad, y será el primero en dar un paso al frente. Yo recuerdo haber contactado con antiguos alumnos y con el objetivo de ayudarles, haberles propuesto: oye, ven a este evento, ven a esta formación, ven a este webinar gratuito, yo te invito, no tienes que pagar nada, solamente te quiero ayudar, lo único que te pido por tu parte es que tú pongas la energía, las ganas, la atención y el esfuerzo de querer aprovecharlo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando uno da su voluntad y su energía de forma totalmente desinteresada, las otras personas no lo valoran porque no tienen un compromiso detrás. Pero yo he descubierto y he aprendido que si tú quieres agradar a un mentor, encarna sus enseñanzas. Si tú quieres que un mentor se sienta orgulloso de tener un alumno como tú, debes ser un alumno coachable, es decir, que aprende de sus enseñanzas, y sobre todo debes encarnarlas, es decir, cada uno de los consejos o de las guías que ese mentor o ese maestro te dé, debes seguirla. No le cuestiones. Eso es ego. El hecho de cuestionar a tus maestros es puramente ego. Tú no estás en la posición de cuestionar personas que están delante de ti. Al igual que, por ejemplo, un ejemplo muy básico, si tú ves a un gimnasio y ves un entrenador que está fuerte, que se nota que tiene disciplina, que está trabajado, que tiene mucha masa muscular, y tú no estás empezando en el gimnasio, si él te dice que hagas X cosa, hazle caso, no cuestiones lo que te dice. A no ser que tengas una limitación física que tengas que comunicar, en ese caso sí, coméntaselo. Pero no cuestiones las enseñanzas de un buen maestro, igual que de tus padres. Tus padres son tus mejores maestros al inicio de tu vida. Ellos han vivido mucho más que mucho más que tú, y ese tiempo no ha sido en vano. En muchas ocasiones se van a equivocar, sí, pero en otras tantas van a llevar razón. Por lo tanto, hazles caso. Ellos llevan mucho más camino recorrido que tú. Entonces, es importante que encarnes sus enseñanzas y que no cuestiones. Y el último de los preceptos dice así: un buen maestro es un buen comunicador. Ante un maestro con mucha retórica vacía, cuestiona siempre su valía. Si habla demasiado y te cuesta entender lo que te dice, lo más probable es que no te ayude a avanzar. El maestro domina el arte de enseñar. De nada sirve que tengas resultados si no sabe cómo los ha obtenido y cómo transmitir estas enseñanzas. Y esto me lo he encontrado mucho, sobre todo en el mundo de las finanzas. Hay personas que tienen las habilidades para atraer, manejar, gestionar y multiplicar el dinero y los recursos, en todos los sentidos. Eso no significa que lo sepan transmitir, porque hay muchas personas, en este caso concreto en los negocios, que han sabido hacer negocios porque tienen ciertas cualidades relacionales, ciertas habilidades sociales
y han sido capaces de estar en el momento correcto, en el lugar correcto y aprovechar ciertas oportunidades. Eso no significa que tengan la habilidad de la enseñanza, la habilidad de transmitir información. Y eso es una cualidad que tú debes evaluar y valorar mucho en un buen maestro, que tenga la capacidad de hacerte entender eso que a él le ha producido resultados. De nada sirve que tenga resultados si esa persona no tiene la cualidad de transmitir. Y si tú estás planteándote ser un mentor o un maestro en un futuro, debes entender que tu capacidad se mide en gran medida como maestro por tu capacidad de comunicar, de entender cuáles han sido los procesos que te han llevado al punto en el que estás y sobre todo hacer ese autoanálisis que te permita transmitir ese sistema, esa metodología a terceros, a otras personas. Si tú quieres aprender mucho más no solamente sobre cómo elegir un buen maestro, un buen mentor, sino sobre todo lo que yo he aprendido a lo largo de más de 5 años de desarrollo personal, te invito a que eches un vistazo a este libro, Activa el modo guerrero, lo tienes en la descripción de este vídeo. Y como te digo, aquí, además de estos preceptos, comparto un montón de información que a mí me habría gustado tener cuando yo empecé en el mundo del desarrollo personal. Me había ahorrado años de prueba y error, frustración, años de errores innecesarios, elegir un mal maestro. Yo he invertido miles de euros en maestros que no me han producido resultados porque no eran para mí, porque no tuve en cuenta estos preceptos, porque primaba su interés propio sobre mis resultados, y es algo que tú te puedes ahorrar. Por 60 euros cuesta este libro a día de hoy. Es una inversión que no tiene sentido para lo que tú puedes ahorrarte. Sobre todo si elegir un mal mentor pueden ser miles de euros, como a mí me ocurrió, miles de euros perdidos. Así que esto es no te lo pienses, hazlo y listo. Así que espero que este vídeo te haya servido, que te ayude a elegir a un buen mentor. Y si así es, pues compártelo, déjame en comentarios aquella frase, entre comillas, que te llevas y que vas a aplicar a día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la arena. Chao, chao.